es que la diversidad del mundo de las MIPYMES es muy amplio. Las encuestas nos decían hace 2 semanas que aquellas microempresas que tuvieron rechazo del sistema se debía a que acumulaban ya cuentas o estaban ya sobreendeudadas o tenían problemas ya de morosidad o tenían un nivel de informalidad que no les permitía acceder a ese tipo de ¿Cuántas son las que créditos. ustedes creen que tienen riesgo de cerrar? Bueno, es un dato muy difícil, Guillermo, porque no tenemos datos concretos sobre la cantidad de empresas en grado de informalidad. Estamos hablando de un universo de 840.000 empresas, pero también vemos que hay sectores que han mantenido la dinámica, digamos, para poner un ejemplo, los almacenes de barrio, las empresas que venden Alimentos. bienes de primera necesidad como alimentos, se mantienen el comercio el que está afectado y sobre todo el sector servicios y aquellas microempresas que están conocidas como fase 4, digamos que hasta hoy no tienen el permiso de seguir trabajando. La gente de servicios, por ejemplo, nos comentan que ellos tienen un registro de aproximadamente 8.000 empresas, estiman unos 50.000 empleados en ese sector que hoy todavía no puede trabajar. ¿Y cuál que es la también expectativa? tienen dificultades. La expectativa es que no van a reactivarse las 8.000. Y es que están vinculados directamente al avance de la cuarentena inteligente, porque hay que decir, esto no es un problema económico de base, estas son las consecuencias de medidas sanitarias. Es decir, estamos sujetos al avance del proceso de cuarentena inteligente y que la pandemia básicamente se mantenga controlada y que se empiece a recuperar el consumo. Porque hoy, Guillermo, estamos teniendo problemas. Los negocios que están abiertos no recuperaron su nivel de ventas. Exacto, es lo que te decía viceministro. Una cosa es abrir. Sí. Hay locales que están abiertos, no vuela una mosca. Así es. Y no hay expectativa de que eso se reactive inmediatamente. Entonces hay una situación de riesgo. Ahora todos decimos que genial, se abren. El problema va a venir aquí a unos meses, cuando no haya movimiento que justifique que ese local siga abierto. Sí. Por eso es que consideramos que esto tiene que ser una especie de alianza entre todos los actores públicos y privados, porque hoy se necesitan desarrollar estrategias para reactivar el consumo. ¿Cómo se reactiva el consumo? Primero dándole confianza al consumidor y segundo ofreciéndole algunas ventajas para reactivar. Hoy vemos, por ejemplo, que el Banco de Fomento está promocionando unos planes de pago en cuotas sin intereses con tarjetas de crédito. Se espera que el sector privado también salga con ese tipo de promociones para poder de esa manera incentivar a recuperar el consumo. Y lo otro, sin duda, tiene que ver con que la población empiece, entre comillas, a perder el miedo, porque realmente tenemos que aprender a vivir en la nueva normalidad y cuidándonos todos podemos empezar a recuperar la economía. Eso no pasa solamente por una política pública, pasa porque todos los actores de la economía converjan en un plan que le retorne la confianza a la gente para volver a consumir. Esa es una buenísima cuestión, porque ¿cómo hacer para recuperar la confianza? Y una de las cosas es no transmitir mensajes de miedo, sí de responsabilidad, de educación, insistir mucho, pero el miedo como una estrategia, el jaque, lo único que hace es inmovilizar y eso es perjudicial en todos los sentidos. Sí. Por eso que hoy, si ustedes ven, el gobierno ya no lanza el mensaje de quédate en casa. Hoy el hashtag es cuídate y nos cuidamos todos, en el sentido de que tenemos que empezar a confiar de vuelta, pero tomando las medidas para evitar que esto se salga de control y no cometamos el error que ocurrió en otros países en los que avanzaron, pero luego ante la expansión se tuvo que retroceder. Eso es mucho más dañino y también va a ser mucho más dañino si empiezan a dispararse los casos y si lamentamos cosas peores. Solo hay préstamos, digamos, para las microempresas, solo hay créditos o hay algún otro tipo de ayuda tributaria, subsidio. Le planteo la posibilidad, viceministro, pero ¿o solo se piensa en préstamos para las microempresas en general, para las pequeñas empresas en general? No solamente, Guillermo, quiero recordar, la ley de emergencia concedía, por ejemplo, diferir pagos de servicios públicos, diferir pagos de cuotas, quienes tenían préstamos en el sistema privado o en los bancos y financieras. Pero un plazo muy breve en el caso de los servicios públicos, son 3 meses y correcto. Es muy breve. ¿Usted van a pedir ampliación de eso o claro, la nueva ley, por eso el programa Ñapuá Paraguay implica una serie de medidas que hay que llegar al Congreso, por ejemplo, para ampliar el PTO, que es el subsidio, la transferencia a microempresas que están en situación de paro en este momento y que están afectadas
Ustedes saben que el PTO 2.0 apunta a focalizarse en ciudades de frontera y en empresas que están todavía prohibidas de funcionamiento por llamarse fase 4, digamos. Entonces, hay leyes muy importantes que tienen que pasar por el Congreso, como el PTO, como el análisis de los servicios públicos, como vos sabés que también se negoció el tema de los alquileres. La ley de emergencia permitía un pago de hasta el 40% de alquileres. Precisamente, viceministro, perdón de vuelta, pero eso rigió hasta el 30 de junio. Correcto. Entonces, ahora en julio hay que pagar. Si uno vino pagando el 40% 3 meses, tiene esa deuda que arrastra y se fracciona en 6 meses y tiene que pagar ahora el alquiler total más la sexta parte, digamos, de esa deuda que uno vino arrastrando. O sea, julio viene, por eso le decía un mes pesado, porque en el tema de los servicios sí se ha diferido lo de SAP y lo de ANDE en cierto nivel de consumo, pero en el caso de los alquileres, no. Sí. Y esos montos acumulados se podrían fraccionar hasta en 18 según la primera ley de emergencia,